Bien, amigos, continuamos precisamente hablando sobre la situación en Venezuela. Mira, la jornada del 26, 27 y 28 de octubre, cuando tendrá lugar la toma de Venezuela para recolectar las firmas que faltan para llevar a cabo un proceso revocatorio contra Nicolás Maduro. Bueno, ¿Qué mira, noticia hay sobre eso? sí, hay algo bien interesante, Tomás, y es que de acuerdo al cronograma que impuso el propio Consejo Nacional Electoral, se validaron algunas firmas, unas fueron declaradas válidas, otras fueron declaradas no válidas, y el nuevo boletín del Consejo Nacional Electoral es que se requiere recolectar un 20% de firmas del patrón electoral a los fines de activar el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Lamentablemente, el Tribunal Supremo de Justicia ayer, en una decisión, en una decisión de la Sala Constitucional, determina que el 20% de las firmas que se tienen que recolectar no es el 20% del patrón nacional, sino el 20% del patrón que está inscrito por estado, o sea, que se requiere el 20% de las firmas a recolectar por cada estado del territorio nacional. Eso implica que de alguna u otra forma ese boletín del Consejo Nacional Electoral fue modificado por el Tribunal Supremo de Justicia. Volvemos a ver un Tribunal Supremo de Justicia como actor político para crear cada vez más trancas al proceso de referéndum revocatorio y que eso de alguna u otra forma sigue atentando contra los procesos democráticos en Venezuela. Lo decía Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que Venezuela tiene que ir al proceso de referéndum revocatorio a los fines de demostrar la legitimidad de su democracia. Y definitivamente el gobierno de Nicolás Maduro no quiere contarse porque de alguna u otra forma sabe que está perdido. El gobierno de Nicolás Maduro llega al referéndum y sabe que va a estar revocado. Y estratégicamente dentro de la política del gobierno de Nicolás Maduro, lo que quiere es extender que el proceso de revocatorio se dé para el año 2017 para que desde el punto de vista legal y constitucional el vicepresidente, que en este caso es Aristóbulo Istúriz, quede como presidente encargado por 3 años hasta concluir el mandato para no darle o no defenestrar al chavismo que existe en Venezuela. Definitivamente son trabas que está imponiendo el árbitro y que esas trabas de alguna otra forma está afectando lo que es la política y está afectando definitivamente la voluntad del pueblo, que es más del 80% que quiere salir de ese gobierno nefasto. Lo que se ha conocido precisamente, lo que ha sucedido en esa cárcel, en las prisiones. Es un canibalismo lo que hay. Sí, ciertamente, es una situación bastante delicada. Qué cosa tan terrible, chico. Espantosa, hay una descomposición social en Venezuela horrible, eso, como decía hace rato Negar, es realmente la deuda moral más complicada que tenemos los venezolanos para saldar en el momento que comience la reconstrucción del país. Por eso el llamado es a toda la dirigencia política a que reestructure el discurso, a que vuelva a colocar dentro del discurso político lo que es los valores familiares, la reconstrucción social y educar a la ciudadanía. Hay que crear cultura de ciudadanía, respeto por las personas, fomentar esa política social de convivencia. Eso es una de las tareas fundamentales que tiene que llevar adelante la dirigencia política en Venezuela, porque no se puede permitir que sigan ocurriendo cosas como las que están ocurriendo, el canibalismo que ocurrió en la cárcel del Táchira, que presos apuñalearon a uno de sus compañeros y se lo comieron vivo y obligaron a todos a que comieran de ese preso, porque si no, los matarían. Oye, eso. Y fíjate, perdona, lo matan y se lo comen entonces, pero qué cosa, horrible, pero qué cosa tan espantosa es esa. Y esa descomposición está alcanzando incluso a los ciudadanos de buena voluntad, a los ciudadanos de bien en Venezuela, porque incluso la delincuencia está tan desbordada en el país que la gente opta por tomar la justicia entre sus manos y últimamente se han visto casos de linchamiento, de quemar vivo a los delincuentes porque el sistema de seguridad en Venezuela no responde, el sistema judicial está colapsado. ¿Cuántos mataron en estos días? Mira, realmente la cifra es bastante considerable, no se maneja en este momento porque permanentemente está ocurriendo en Venezuela hechos de ese tipo, porque precisamente la inseguridad está desbordada, la gente está molesta, la gente está harta, y cuando no existe respuesta del sistema policial, no existe respuesta del sistema judicial, que están completamente colapsados y penetrados por la corrupción, entonces la gente busca mecanismos de defensa que
de alguna manera pudieran ser legítimos, pero eso hay que cambiarlo, eso no se puede permitir. Sí, de alguna otra forma, Tomás, hay que llamar la atención de que en Venezuela en el año 2014 hubo 25.000 muertes violentas. En el año 25.000 muertes violentas, no me canso de decirlo. En el año 2015 hubo un incremento con respecto al año 2014 del 10%, 27.500 muertes violentas en el año 2015, y hemos tenido fines de semana tan violentos donde se han contado más de 400 cadáveres en las morgues de Caracas, solo Caracas, por mes. O sea, definitivamente es espantoso lo que existe lo que está pasando en Venezuela, es espantoso los índices de criminalidad que están abrumando a la población venezolana y que no existe una política clara de Estado. O sea, definitivamente el Estado, el gobierno de Venezuela es cómplice de lo que está pasando porque está implantando esa política de terror a los fines de que la población se repliegue, a los fines de que la población no permanezca en la calle, porque sabe cuáles son las consecuencias que van a tener desde el punto de vista criminal. Pero es obligación de ese gobierno, es obligación del Estado garantizarle al ciudadano la vida, garantizarle al ciudadano el goce de sus derechos, y que definitivamente no está claro en Venezuela. Sigue siendo el propio gobierno el propiciador de esa política cuando no tiene efectivamente, como dice José Alejandro, un sistema de justicia claro, está totalmente resquebrajado, está totalmente corrompido, y que de alguna otra forma el proceso de reeducación de ese delincuente que está en las cárceles no se da. O sea, no podemos reinsertar a ese hombre que entró a la cárcel porque los procesos degenerativos sociales los consumen. Y es donde vemos esos hechos atroces, esas calamidades, como es desangrar a una persona y después obligar a otros a que se la coman, a un canibalismo, porque definitivamente si no van a resultar muertos también. Y hay que denunciar que este proceso de descomposición social no es nuevo. Esto es un proceso que viene comenzando desde que Hugo Chávez se montó en el poder. Ese plan de destrucción generalizada del país ha venido avanzando progresivamente a través de los años porque ellos tienen una meta que es cumplir un libreto estructurado en La Habana por el castrocomunismo, que es destruir, acabar con todo a los fines de levantar sobre lo que ellos llaman la ceniza, el socialismo del siglo XXI. Eso es lo que es el hombre nuevo hoy en día en Venezuela. Una persona sin escrúpulos, una persona carente de valores éticos y morales, y por eso la insistencia, la ratificación, el llamado de que hay que retomar el tema de los valores familiares, el tema de la reconstrucción ciudadana, y eso es fundamental para poder tener una Venezuela de cara y a la altura de lo que son estos tiempos del siglo XXI y ser una sociedad de primer mundo, porque sí lo podemos lograr, pero tenemos que mantenernos firmes y orientados permanentemente en consolidar eso. Sí, se puede hacer, pero hay que sacar a este hombre de allí. Por supuesto, ese es el primer paso que hay que dar. Una vez que se desprenda ese eslabón, automáticamente pues se rompen en total estas cadenas que han venido causando tanto daño a Venezuela. El primer paso es salir de Nicolás Maduro, es desmontar todo el sistema que ha venido estructurando el chavismo y construir una sociedad realmente buena, de valores, que pueda convivir en paz y en armonía. Hay algo que se llama la atención, Tomás, y que lo conversábamos tras cámara, es que definitivamente en Venezuela están ocurriendo dos efectos bien interesantes. Primero, la cantidad de muertes violentas que existen, y el segundo, el éxodo de venezolanos que de alguna otra forma no quiere seguir viviendo en ese régimen o bajo esa opresión. Nos llama poderosamente la atención la migración del venezolano. El venezolano en los anales de la historia no era una persona inmigrante, más bien Venezuela fue un receptor de inmigrantes en la década de los 50 y de los años 60, y que hoy en día está migrando ese venezolano profesional, ese venezolano que no puede seguir al traste con la política de Estado y que de alguna otra forma se ha afectado en sus derechos. Lamentable lo que se está viviendo con los venezolanos en el sur de la Florida, que cada vez que llegan a un aeropuerto de los Estados Unidos, específicamente el de Miami, está siendo tratado con desprecio, está siendo tratado... ¿Sí? Sí, señor. Y eso es un punto muy interesante que tenemos que decir. Hoy en día el venezolano está siendo maltratado por las autoridades
de migración en el sur de la Florida, porque definitivamente ellos necesitan, y eso hay que entenderlo como política de Estado, controlar la migración, pero de alguna u otra forma el venezolano está saliendo de manera desesperada de ese holocausto que existe en Venezuela y que lo necesita. Entonces, vemos acciones por parte de las autoridades de migración, como que le preguntan a un ciudadano venezolano si tiene miedo, y si el ciudadano venezolano dice que tiene miedo, una vez es detenido a los fines de que pida un asilo, cuando a lo mejor él no vino a pedir un asilo, a lo mejor él vino fue a ver qué posibilidad de vida podía tener en los Estados Unidos. ¿Ok? Esa detención perjudica a ese venezolano porque de alguna otra forma, si no sustenta la petición de asilo que de alguna otra forma lo están obligando a hacer, va a resultar deportado con una visa anulada y regresado a Venezuela. A mí me llama la atención de que siendo Estados Unidos uno de los países más receptores de extranjeros por aplicación de asilo, se le esté dando este trato peyorativo, discriminatorio al venezolano, cuando de alguna otra forma la situación que existe en Venezuela es una situación muy grave. O sea, es una situación violatoria a los derechos humanos. No solamente hablamos de la criminalidad, donde se atenta contra el principal derecho, que es el derecho a la vida, el principal derecho humano, sino que tampoco existe un sistema de abastecimiento de las medicinas y los medicamentos y de la alimentación, que volvemos a ver una tentación contra el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y como consecuencia el derecho a la vida, que es el primer derecho humano que debe ser preservado. Yo considero de que el caso de Venezuela es un caso de estudio permanente por las instituciones de los Estados Unidos. El Congreso ha estado bien pendiente de lo que pasa en Venezuela. Hay, desde el punto de vista ejecutivo, secretarios de Estado pendientes de lo que está pasando en Venezuela, senadores que han llevado bandera por el caso de los venezolanos, pero definitivamente la autoridad, la primera autoridad con la que se encuentra el venezolano cuando trata de emigrar es la autoridad de migración, y es el que le ha dado el peor trato al venezolano. ¿Qué pasa ahora con el petróleo? Bueno, hay algo bien interesante, el petróleo sigue descendiendo, seguimos teniendo una inflación que nos está comiendo. Yo lo decía hace unos minutos, cuando yo llegué a los Estados Unidos el precio del dólar era 25 bolívares por dólar. En la actualidad estamos en 1.167 bolívares por dólar, ¿ok? Lo que significa que existe una inflación que se está comiendo ese sueldo del venezolano, que por más que lo traten de aumentar, porque viene ahorita un aumento para el 1 de noviembre, nunca va a sobrepasar o nunca va a equiparar el nivel de inflación, y por consiguiente lo que gana la persona no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Correcto. ¿Cómo se saca a Nicolás Maduro? Wow, muy buena pregunta. Sí, bueno, realmente la forma real de poder salir de Nicolás Maduro es, insistimos, aumentar la presión de calle. No hay otra. Ni siquiera es venezolano. Ni siquiera es venezolano, exacto. Está comprobado ya por distintas investigaciones que se han hecho que efectivamente este señor es colombiano, ¿ok? Pero el tema de poder salir con él, hay que insistir en este punto, es la calle. Los venezolanos tienen que mantenerse en las calles y evitar ser víctimas de esa guerra psicológica que tiene el gobierno todos los días a través de los medios de comunicación, donde quiere hacer creer que todo está perdido, que ya no hay nada que hacer, que cualquier cosa que hagan los ciudadanos es en vano porque ellos nunca van a salir, y venden la idea de que son invencibles. Eso es falso. Nicolás Maduro es derrotable, Nicolás Maduro es vencible, podemos salir de él, y por eso la invitación a toda la ciudadanía es que, a pesar de las dificultades, eviten abandonar las calles y se mantengan presentes, porque si se mantienen metidos en sus casas y no salen a protestar en los momentos oportunos donde se hacen las convocatorias, le estás enviando un mensaje al gobierno, le estás diciendo, bueno, tú estás ganando, yo acepto lo que tú me estás imponiendo. Entonces, mientras la gente se mantenga siempre en las calles, va a haber resistencia, va a haber un mensaje claro de que Venezuela sigue de pie. Gracias, porque se nos acabó el tiempo, Gracias, ¿verdad? Tomás. Pero Gracias, de todas Tomás. maneras vamos a seguir hablando de esto y ver qué podemos hacer para que salga de Nicolás Maduro. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias. Mira un crucero saliendo